Welcome to a Spanish short story from Hablas. We'll start by reading the story with only Spanish subtitles, and then again with its English translation too. Finally, we'll cover some vocab that we found in the story. Follow along with the full story text on the Hablas website. A link will be in the description. Let's start by reading the story with only Spanish subtitles. Dorothy vivía en medio de las grandes praderas de Kansas, con el tío Henry, que era granjero, y la tía Emily, que era la esposa del granjero. Su casa era pequeña, ya que la madera para construirla tenía que ser transportada en carreta muchos kilómetros. Cuando Dorothy se puso en la puerta y miró a su alrededor, no pudo ver nada más que la gran pradera gris por todos lados. Ni siquiera la hierba era verde, ya que el sol había quemado las puntas de las largas briznas hasta dejarlas del mismo color gris que se veía por todas partes. El tío Henry se sentó en el umbral de la puerta y miró ansiosamente el cielo, que era aún más gris de lo habitual. Dorothy se paró en la puerta y miró el cielo también. La tía Emily estaba lavando los platos. Desde el lejano norte, oyeron un gemido bajo del viento, y el tío Henry y Dorothy pudieron ver donde la larga hierba se doblaba en olas ante la tormenta que se avecinaba. Ahora llegó un silbido agudo en el aire desde el sur, y cuando volvieron los ojos hacia allí, vieron ondas en la hierba que venían de esa dirección. De repente, el tío Henry se levantó. «Se acerca un ciclón», llamó a su mujer. «Iré a cuidar el ganado». Luego corrió hacia los cobertizos donde estaban las vacas y los caballos. La tía Emily llegó a la puerta. Una mirada le dijo que el peligro estaba cerca. «Rápido, Dorothy», y gritó. «Corre al sótano». La tía Emily, muy asustada, abrió la trampilla del suelo y bajó por la escalera al pequeño y oscuro agujero. Dorothy comenzó a seguir a su tía. Cuando estaba a medio camino de la habitación, se oyó un gran grito del viento y la casa tembló tan fuerte que perdió el equilibrio y se sentó de repente en el suelo. Entonces ocurrió algo extraño. La casa dio 2 o 3 vueltas y se elevó lentamente en el aire. Dorothy sintió como si subiera en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde estaba la casa, y la convirtieron en el centro exacto del ciclón. En medio de un ciclón, el aire suele estar quieto, pero la gran presión del viento en cada lado de la casa la elevó más y más. Estaba muy oscuro, y el viento aullaba horriblemente a su alrededor. Después de las primeras vueltas, y otra vez cuando la casa se inclinó mucho, simplemente sintió que la mecían suavemente, como a un bebé en una cuna. Pasaron las horas, y poco a poco, Dorothy se recuperó del susto, pero se sentía muy sola y el viento chillaba tan fuerte a su alrededor que casi se quedó sorda. Al principio se preguntaba si se haría pedazos cuando la casa volviera a caer. Pero cuando pasaron las horas y no ocurrió nada terrible, dejó de preocuparse y esperó tranquilamente a ver qué le deparaba el futuro. A pesar del vaivén de la casa y de los gemidos del viento, Dorothy pronto cerró los ojos y se quedó profundamente dormida. Now we'll read the story again with both Spanish and English subtitles. Dorothy vivía en medio de las grandes praderas de Kansas, con el tío Henry, que era granjero, y la tía Emily, que era la esposa del granjero. Su casa era pequeña, ya que la madera para construirla tenía que ser transportada en carreta muchos kilómetros. Cuando Dorothy se puso en la puerta y miró a su alrededor, no pudo ver nada más que la gran pradera gris por todos lados. Ni siquiera la hierba era verde, ya que el sol había quemado las puntas de las largas briznas hasta dejarlas del mismo color gris que se veía por todas partes. El tío Henry se sentó en el umbral de la puerta y miró ansiosamente el cielo, que era aún más gris de lo habitual. Dorothy se paró en la puerta y miró el cielo también. La tía Emily estaba lavando los platos. Desde el lejano norte, oyeron un gemido bajo del viento, y el tío Henry y Dorothy pudieron ver donde la larga hierba se doblaba en olas ante la tormenta que se avecinaba. Ahora llegó un silbido agudo en el aire desde el sur, y cuando volvieron los ojos hacia allí, vieron ondas en la hierba que venían de esa dirección. De repente, el tío Henry se levantó. «Se acerca un ciclón», llamó a su mujer.
Iré a cuidar el ganado. Luego corrió hacia los cobertizos donde estaban las vacas y los caballos. La tía Emily llegó a la puerta. Una mirada le dijo que el peligro estaba cerca. Rápido, Dorothy, y gritó. ¡Corre al sótano! La tía Emily, muy asustada, abrió la trampilla del suelo y bajó por la escalera al pequeño y oscuro agujero. Dorothy comenzó a seguir a su tía. Cuando estaba a medio camino de la habitación, se oyó un gran grito del viento y la casa tembló tan fuerte que perdió el equilibrio y se sentó de repente en el suelo. Entonces ocurrió algo extraño. La casa dio 2 o 3 vueltas y se elevó lentamente en el aire. Dorothy sintió como si subiera en un globo. Los vientos del norte y del sur se encontraron donde estaba la casa, y la convirtieron en el centro exacto del ciclón. En medio de un ciclón, el aire suele estar quieto, pero la gran presión del viento en cada lado de la casa la elevó más y más. Estaba muy oscuro, y el viento aullaba horriblemente a su alrededor. Después de las primeras vueltas, y otra vez cuando la casa se inclinó mucho, simplemente sintió que la mecían suavemente, como a un bebé en una cuna. Pasaron las horas, y poco a poco, Dorothy se recuperó del susto, pero se sentía muy sola y el viento chillaba tan fuerte a su alrededor que casi se quedó sorda. Al principio se preguntaba si se haría pedazos cuando la casa volviera a caer. Pero cuando pasaron las horas y no ocurrió nada terrible, dejó de preocuparse y esperó tranquilamente a ver qué le deparaba el futuro. A pesar del vaivén de la casa y de los gemidos del viento, Dorothy pronto cerró los ojos y se quedó profundamente dormida. Let's recap over the vocab we found in the story. House, Casa, wind, viento, storm, tormenta, cellar. sótano. Subscribe for more content like this, and check out the website for more language learning resources and fun games. Thanks for watching.